nuevamente, buenas tardes, buenas noches o buenos días, según el lugar de donde estén escuchando. Vamos a presentar a los oradores del día de hoy. El moderador va a ser Rodrigo Con. Rodrigo es socio de la asociación, comenzó muy joven trabajando como sommelier en la cadena Hyatt en Mendoza y después también hizo experiencia como head sommelier en Hyatt San Pablo y el Hotel Intercontinental en Mendoza. Es uno de los creadores de la Premium Tasting, que es un evento referente en Argentina y en Mendoza en particular, y en varios países de Latinoamérica. Y Rodrigo también es docente de la Escuela Argentina de Sommeliers en Mendoza y actualmente se desempeña como Head Sommelier de Espacio Trapiche y Estación 83. Así que muchas gracias, obviamente, a Rodrigo, que estará no solo hoy, sino que estuvo en todos estos días previos ayudando a curar el contenido. Y el orador, la gran estrella del día de hoy, es Héctor Riquelme. Héctor es sommelier con más de 20 años de experiencia en la industria de la hotelería y la restauración. Héctor fue allá muy lejos en el 2005 mejor sommelier de Chile y fue coautor de la guía Descorchados por más de 11 años. También fue jurado de varios concursos internacionales, fue presidente del concurso Catador Ancestral y desde el 2009 es jurado de los Decanter World Wine Awards, que es uno de los concursos más prestigiosos del mundo que organiza la revista Decanter todos los años en Inglaterra. Hoy en día Héctor se desempeña como asesor en distintos restaurantes y bodegas en Chile y en varias partes del mundo, además de guiar su sitio web que es El Cavista, que varios lo conocen bajo ese nombre. Así que bueno, gracias Rodrigo, gracias Héctor, muchas gracias por el tiempo y todo suyo. Bueno, muchas gracias Matías, Valeria y Rodrigo por esta iniciativa fantástica de poder traspasar la cordillera y darle la bienvenida a este lugar que tenemos en común, este momento que tenemos en común los colegas del mundo de la sommelería, que es justamente compartir información y más en este momento. Espero que todos estén bien, estén sanos, estén en casa. Nosotros todavía seguimos con un confinamiento aquí que nos ha permitido de alguna forma restablecer lazos familiares, volver a meternos a la cocina, volver a quizás a ordenar la cava, de ese desorden increíble que uno tiene en casa normalmente. Y bueno, el último viaje que alcancé a hacer antes de que cerrara la frontera de Chile fue justamente a Mendoza. Tengo la suerte de trabajar por allá. También contarles que claramente he reconocido en todos lados que la primera bodega que visité en mi vida, por allá por los 8 años, yo soy cosecha 75, así que bueno, tengo un par de años ya en esto. Fue justamente en Mendoza, íbamos mucho a ver a unos tíos. Yo soy de Concepción, actualmente vivo en Concepción. Esto es aproximadamente a 500 kilómetros al sur de Santiago de Chile, hacia la costa. Estoy en pleno corazón, dividido de alguna forma entre el Valle de Itata y el Valle de Biobío. Ya les contaré un poquito más sobre eso y bueno, nada, decirles que de alguna forma llevo más de 20 años involucrado con el negocio de la hotelería, de la restauración y la sommelería. Como dijo Matías, el 2005, como decimos aquí en Chile, por algún chiripazo o alguna cosa de media suertuda me tocó ser elegido mejor sommelier de Chile. Fue mi primer concurso, después me tocó el honor de participar el 2007 en el Mundial de Sommelier en Grecia, y desde ahí tengo amigos entrañables, sobre todo porque probablemente el paso ya mucho más profesional que di en Argentina y en Chile obviamente fue haber acompañado como coautor de la guía Descorchados a Patricio Tapia, que probablemente muchos de ustedes habrán escuchado, habrán visto. Nos tocó de alguna forma, a mí me incorporé, la guía parte del año 99, yo me incorporé el año 2004, y ya pronto abrimos Argentina, Uruguay, Brasil, y bueno, fue bonito ver de alguna forma y sentir y ahora ver un poco esos primeros inicios de un cambio de timón en Argentina.
Yo me fui de Concepción el año 97, me di vueltas por un poquito del mundo para entender que tenía que volver a casa. Ya como familia regresamos hace, yo diría, 5 o 4 años a Concepción, y desde aquí, bueno, nada, tengo bastante conectividad con Santiago y el mundo, aunque estamos como argentinos y como chilenos, estamos muy lejos de algunas zonas vitivinícolas, sobre todo del viejo mundo, pero bueno, hay que continuar en eso. Y bueno, eso un poco para hacer una pequeña introducción a lo que será el tema hoy día. La verdad es que con Rodrigo lo conversamos bastante, y la idea era justamente darles cierta información sobre, alguien podría llamarlo por ahí, el otro Chile, el Chile diferente, más escondido, menos observado, menos mirado, que es el Maule Sur y Tata Biobío. Normalmente lo que se conoce más en Chile es claramente el Valle Central, qué sé yo, el Valle de Aconcagua y Casablanca, San Antonio, como valles un poquito más modernos, y Maipo, claramente, Rapel, entre Cachapoal y Colchagua. Son lugares donde hasta el día de hoy laburo o trabajo, como dicen ustedes, en el fondo. Hoy día estoy abocado casi 100% a una asesoría junto a grupos de distintas bodegas, específicamente me meto directamente en la parte con el grupo, con el equipo enológico, y lo que me toca hacer es algo que yo creo que a muchos de ustedes le daría ilusión. A mí me hizo ilusión desde que comencé a degustar y a catar vino, que es mezclar. Y eso me toca con bodegas pequeñitas, medianas y grandes. Me toca trabajar, como digo, también en Argentina. Me toca hacer algo un poquito en Italia, y sobre todo en Chile, pero con bodegas que están alrededor mío, pero también con bodegas que de alguna forma pueden ser consideradas por tamaño grandes. Hablemos un poco del grupo San Pedro, y Santa Carolina, y otros más que también tienen algo que ver en Argentina. Así que bueno, Héctor, sin más ni nada, sí, Rodrigo. yo más que nada quería saludar a todos los presentes, a todos los colegas sommelier. Para mí realmente un enorme placer de que me hayan tenido en cuenta para esta charla, y justamente con vos, Héctor, que tengo una afinidad y ya vos decías 20 años de profesión y yo como 17 que te conozco. Entonces, realmente pensándolo, y también agradecer a Paz que tomó viaje a las 5 de la mañana, no sé, que me estaba comentando que no puede estar presente, pero estuvimos debatiendo y cruzando ideas con Vale, con Mati, con todo el equipo, el interés era de lo que uno siempre se pregunta acá como sommelier argentino, de aprender un poquito más de esas regiones tan maravillosas y tan lindas del sur de Chile. Así que bueno, vamos a hacer un pantallazo interesante por todo Chile, pero nos vamos a enfocar netamente en esa parte maravillosa que es el sur, y del Maule para el sur, con todas las variedades y con toda la información que tenés. Espero que bueno, esta hora y media, casi dos, entiendo que va a ser poco, pero le vamos a meter mucha energía y actitud, y que sea muy dinámico. Así que bueno, arrancamos, Héctor, si vos lo... Eso. Bueno, gracias Rodrigo por esta bienvenida, de verdad, la cálida bienvenida. Sí, claro, bueno, compañeros inseparables en algunos, nos ha tocado estar juntos en algunos premium tasting. El mítico para mí del año pasado en Mendoza, con más de 550 personas catando más de 40 vinos. Se sentaron a las 6:30 de la tarde y se levantaron tipo 11:30 de la noche, así es que sí, bueno, y ahí uno ve el profesionalismo y la energía que uno puede sentir también en esas ocasiones. Así que toca. Partimos entonces, vamos a ver. Yo, mira, no sé qué hago, a veces soy... Ya dijiste el modelo 70 Sí, 75. Modelo 75 totalmente, así es que... Ahí está compartiendo en pantalla. Perfecto. Ah, vamos a ver. Estoy contando la película al revés, estoy spoileando, como dicen, ¿eh? No Bien, pasa nada, ahí arrancamos.
Bien, bien, bien. Nada, le llamamos un poco la ruta del sabor porque justamente iremos de alguna forma intentando conectarlos a ustedes también con este lugar en el cual habitamos algunos chilenos y que no tiene mucho que ver con lo que más se conoce la industria vitivinícola de Chile. Un poco hablar de las condiciones de aislamiento que tiene Chile, que compartimos en muchos casos con ustedes. Esta es una presentación que de alguna forma hemos hecho en el extranjero, me ha tocado hacerla en varios países, pero en conjunto con Wines of Chile, obviamente. Y también quería rescatar ciertos errores a mi ver que tiene la presentación de cómo se muestra Chile afuera y que muchas veces se cometen ciertos o se omiten ciertos, yo diría, errores como lo tienen también muchos de los libros con los cuales hemos estudiado o de los cuales hemos estudiado de vinos del mundo y también específicamente de Chile. Eh, entonces, antes, hay un punto que es importante. Compartimos mucho de los volcanes entre Chile y Argentina, son más de 2.900 y 500 de ellos muy, muy activos. Esto después, más adelante, les iré explicando que en esta zona, específicamente en Biobío y hacia el sur, este suelo de origen volcánico, alguna roca más bien de tipo basáltica, tendrá un protagonismo bastante importante en lo que es la producción y las condiciones, diría, de suelo en lo que es llamado el secano costero o el secano interior. Y también, obviamente, en la región sur, específicamente en Malleco, cómo también influye en algunas variedades, sobre todo como Chardonnay y Pinot Noir. Bueno, esta condición de isla que hemos hablado en muchas ocasiones con algunos de los colegas es claramente dado por los hielos en el sur, esta corriente fría de Humboldt que sube desde la Antártica y que obviamente hace de termorregulador para muchos de los climas, sobre todo en las zonas vitiviníferas chilenas. El desierto de Atacama, que es el desierto más seco del mundo, y luego, obviamente, este cordón montañoso que compartimos entre Argentina y Chile, que es los Andes. Nos da esta condición de encierro, nos da esta condición de isla. Hay que recordar que Chile tiene diferentes enfermedades, no solo en la viña, sino que también en el suelo. Hablamos de principalmente nemátodos, pero nunca hemos tenido filoxera. Somos un país libre de filoxera. No me gustaría aventurarme con otro país, sé que hay algunos lugares específicos en el mundo, pero claramente Chile es uno de ellos. Nunca llegó la filoxera. No quiero atribuir a estas condiciones de aislamiento que no lo tengamos, pero bueno, es un dato duro y que vale la pena recordar. Un poco hablar de cómo fue, los mapas son horribles, ya les dije que a mí no se me da mucho esto de la presentación, así que ya les pido, les pido, seguramente este mapa nació conmigo, no sé, o lo dibujé en algún minuto, pero bueno, del 70 al 89 era solo una macro denominación donde se hablaba específicamente y culturalmente de vinos tintos, vinos blancos. Justamente es la etapa donde Chile comienza sus exportaciones y obviamente el mercado extranjero. Piensen ustedes que a finales del siglo XIX Chile tenía un consumo altísimo de vino, principalmente porque era era una fuente sana para consumo, no solo no existían ni las gaseosas, ni la cerveza, y el agua tampoco era muy, muy potable, normalmente era de pozo, etcétera.
Entonces, bueno, el vino daba cierta certificación de que fuera un producto saludable, pero las condiciones obviamente de consumo eran otras y bueno, fue altísimo en ese minuto, llegando incluso se recomendaba dar vino a los chicos, qué sé yo, era una cosa bien extraña, pero bueno, un poco ya viendo las exportaciones, cuando Chile entra de lleno a exportar, hay que pensar que hoy día el consumo, hoy por hoy, el consumo de vino en Chile bordea los 12, 13 litros per cápita, es muy bajo, entendiendo que somos el cuarto país en términos de exportaciones de vinos en el mundo. Luego, entre 1990, yo diría que a partir de 1990, comienzan también ya se empieza a hablar de denominaciones de origen, básicamente el Valle Maipo y Rapel, que es un gran valle que todos ustedes conocen, que al norte está Cachapoal y al sur Colchagua, Curicó, en donde principalmente las variedades plantadas, obviamente en términos después lo veremos cómo se reparte la torta, pero el Cabernet Sauvignon es una de las variedades la variedad más plantada en Chile. Después, no sé si hablar de esto, tú me dirás, Rodrigo, pero un poco de historia, el año 94, específicamente en la Viña Carmen, que pertenece al grupo Santa Rita, que es Doña Paula en Argentina, se redescubre el Carmener. En ese momento se confundió por muchos años, desde final del siglo XIX, con Merlot. Lo que se creyó importar como material genético desde Francia era específicamente Merlot, pero lo que nos llegó efectivamente es Carmener. Esto hacía que varios viticultores y enólogos de la zona de Chile, en el fondo, se preguntaban por qué el resultado, obviamente, no solo de la parte morfológica de la planta, sino que también del resultado como líquido, era totalmente distinto al Merlot, hasta que llegó un ampelógrafo que Boucicaut, y después de varios estudios, en el fondo, al principio se creía que era Cabernet Franc, le pusieron en ese momento Chile al Merlot, porque Chile ya estaba exportando hace mucho rato. Así que bueno, el 94 de alguna forma se redescubre esta variedad. Fue un gran golpe, yo diría, sobre todo para los exportadores, porque en el fondo les estaba yendo muy bien con este Chilean Merlot, o este Merlot chileno de alguna forma, y entender que de alguna forma se había estado engañando al mercado internacional con otra variedad, yo diría que fue una etapa bien compleja en ese entonces. De Martino fue el primero que se atrevió a sacar la viña de Martino, a sacar un Carmener y ponerlo en su etiqueta, y luego la Viña Carmen lo puso, se avivó, como dicen en Argentina y en Chile, se avivó y lo mezcló con Cabernet Sauvignon y le puso el nombre, como nombre fantasía, que era Gran Vidur. Un poco del 2000 hasta hoy aparecen nuevas vides. Se encontró en el fondo un poco ya hacia 500 kilómetros al sur de Santiago, la zona de Limarí, en donde esta influencia costera y también lo que puede influir también el carbonato de calcio. Chile no tiene zonas plantadas, no, en ese sentido es muy opuesto a lo que pasa en Argentina, sobre todo con el Valle de Uco, con el carbonato de calcio. No es común, no es muy común, pero bueno, en esta zona de alguna forma la Pinot Noir y el Chardonnay se sintieron muy a gusto, específicamente estoy hablando del área costera del Valle Limarí, y luego Elqui también tiene algo que decir específicamente en variedades como Syrah, que estuvieron viendo hace poquito el Ródano, así es que bueno, yo diría que a diferencia del resto del Valle Central, el Syrah de esta zona es bastante, de alguna forma, a mí personalmente, en los viñedos que están más cercanos a la costa, en La Serena, algunos que ya habrán visitado por las playas, cercano al aeropuerto de La Serena, hay varios viñedos que tienen
esta condición un poquito en términos estilísticos rodaniana en eso del Syrah, a pesar de que es bastante cliché y bastante amplio lo que estoy diciendo, pero sí en términos aromáticos y gustativos tiende a parecerse. Y luego Marcelo Retamal, que es uno de los enólogos principales de Chile, con otro socio que es Rodrigo Flaño, plantaron las alturas de Elqui a 1.800 metros hasta 2.300 metros de altura, que eso es bastante para Chile. Hay que pensar que normalmente estas precordilleras que tiene Argentina antes de llegar a las alturas máximas en Chile no existen. Vamos directo de la zona de entre cordillera a cordillera, y ya a 600 metros uno siente que hay un cambio estilístico en el comportamiento de la planta y en los vinos, y subir ya sobre 700 metros en Chile es importante. Como digo, hay un proyecto ahí que se llama Viñedos de Alcohuás, que pertenece a Marcelo Retamal, entre otros, y que parte, digamos, de 1.800 metros hasta 2.300. Es un poco en términos de lo que es el norte y las nuevas zonas. Este es el Chile actual, que básicamente tienen algún viñedo excepcional en el Valle del Huasco, esto ya desierto de Atacama, propiamente tal. El proyecto de Tara, del grupo Ventisquero, está ahí, y luego, como les hablaba, ya La Serena, el Valle Aconcagua, que en el fondo principalmente la viña Errázuriz es quien ha tomado el protagonismo, sobre todo con viñedos que están certificados en forma biodinámica como Seña, que yo diría que es el gran vino tinto del Valle Aconcagua, y luego Aconcagua hacia la costa tienen lugares como Casablanca, San Antonio, Lleida específicamente. Eso es importante también hablarlo. Nosotros compartimos de alguna forma un tipo de suelo. Cuando digo nosotros, estamos hablando de la zona costera del Valle de Casablanca, con el secano costero de Itata. Estuvieron hace poco con Pedro Parra, ¿no? Tuvieron alguna masterclass con Pedro. Correcto, bueno, que es vecino tuyo. Vive a cuadra y media, no sé si eso es bueno o malo, nunca lo sé. Algún día sé que va a aparecer, no sé por dónde, por alguna tapa del suelo, porque pasa en hoyo. Bueno, me toca la suerte de trabajar con Pedro, y ahí uno de verdad siempre tiene que ser súper, súper agradecido con quien le ha tocado trabajar. Ya le explicaba, no sé, 11 años con Patricio, tampoco sé si fue bueno o tan malo, pues son balances absolutamente positivos. También trabajé con alguien que alguno probablemente conocerá, Matías Rodrigo, y varios de ustedes, con Héctor Vergara, que es un máster sommelier. Trabajé 6 años para una cadena de tiendas de vino, que es el mundo del vino. Y bueno, con Pedro tengo el gusto de compartir trabajo. De alguna forma me toca en su proyecto personal, que es Pedro Parra y Familia, aquí en Itata. Me toca ayudarle. Hicimos alguna vendimia juntos, y también me toca la parte tan hermosa que es ayudarlo también con las mezclas. Así que muy contento. Pedro, gran amigo. Y bueno, básicamente, yendo al punto, hay 200 millones de años de diferencia entre lo que son los granitos costeros de la zona de Casablanca, Lleida, San Antonio, y específicamente la zona que le estamos introduciendo en este momento, que es Itata a la costa, digamos. Un poco yo diría que eso es Aconcagua. Santiago hoy día está con una presión inmobiliaria tremenda. Todo lo que es el Valle del Maipo, que parte en la precordillera de la cordillera de los Andes, en el fondo, en el piemonte de la cordillera de los Andes. Maipo, yo diría que ciertas áreas específicas siempre para mí, por lo menos, lo he considerado un lugar precioso para la producción del Cabernet Sauvignon. Y aquí me voy a detener porque de alguna forma, leve, poquito, un poco para darles mi versión de la diferencia entre hacer un Cabernet Sauvignon en Argentina. Capaz que me vaya a meter en la pata a los caballos, pero bueno, para eso estamos. Sobre todo en ciertas
estas áreas en las cuales me ha tocado trabajar y degustar. El Cabernet Sauvignon, allende los Andes, sobre todo en el Valle de Uco, de alguna forma, esta es una opinión absolutamente personal, colegas, y la he conversado con algunos, pero la textura en el paladar del Cabernet Sauvignon, salvo muchas excepciones, que bueno que y cada vez que haya más, el Cabernet Sauvignon tiende a competir de alguna forma con el carbonato de calcio disponible. Por decirlo de forma simple, son dos monstruos gigantescos, es por eso que algunas variedades se sienten tan bien, el Malbec, de alguna forma, y no es novedad para usted, obviamente, que se siente a sus anchas con carbonato de calcio disponible. El Cabernet Franc es otra variedad que no solo, obviamente, en Argentina, sino que también en el Loire se siente absolutamente conforme y muy a gusto con carbonato de calcio disponible. El Pinot Noir también es otra variedad que le encanta el carbonato de calcio y condiciones, obviamente, climáticas súper específicas. Pero el Cabernet Sauvignon, por alguna manera, de alguna forma, tiende a competir con el carbonato de calcio, y los vinos tienden a quedar con una dureza que cuando uno pasa la cordillera de los Andes, la disposición de carbonato de calcio es más bien leve, mínima. Está el Canto Rodado, ¿no es cierto?, estos suelos aluviales, estoy hablando específicamente de una zona como Puente Alto o las alturas o el piemonte de la cordillera de los Andes cerca de Santiago, en el Valle de Maipo, en donde el Cabernet Sauvignon se siente absolutamente cómodo, y estas oscilaciones térmicas gigantescas que hay en la época de maduración, que son más de 18 grados de temperatura entre el día y la noche, al Cabernet Sauvignon le hacen muy bien, y yo creo que eso ha sido un poco la fama, y si uno de alguna forma te vas por la zona de Andes hacia Cachapoal, yo diría que las condiciones se vuelven a repetir, con un tipo de suelo diferente. Los suelos de Cachapoal Andes, son un poquito más coluviales, la roca no es tan ovalada, no es esta pelota de rugby tan linda que tiene Maipo Alto, específicamente la zona de Pirque y Puente Alto, que para mí son los lugares consistorial, podríamos hablar también que son los Grand Cru de alguna forma del Maipo Alto, pero en Cachapoal la roca es un poco más coluvial, pero las condiciones climáticas se vuelven a repetir, por tanto el Cabernet Sauvignon sigue siendo un muy buen elemento. Y si nos vamos a la zona de entre cordilleras de Cachapoal, esta cercanía, yo diría, a la 5 Sur, o la ruta, en el fondo, la Panamericana, sobre todo con suelos mucho más pesados, donde hay un componente más de arcilla, el Carmener se siente súper a gusto. Yo diría que esa es la zona para mí de grandes Carmener, específicamente una localidad que se llama Peumo. Trabajo ahí también para una bodega que se llama La Rosa, en un proyecto específico para hacer un Carmener de alta gama y un Cabernet Franc de alta gama. Entonces, en ese sentido, yo diría que a rasgos generales, yo diría que son los lugares que específicamente para ciertas variedades, como Cabernet Sauvignon, hablando específico del Valle de Maipo y la altura del Valle de Maipo, y luego en el Valle de Rapel, específicamente en Cachapoal, la zona de Peumo, y luego dividido solamente por una parte de la cordillera de la costa, está el Valle de Colchagua, y si ustedes trazan una línea recta prácticamente desde Peumo en Cachapoal, si saltan esa leve cordillera de la costa, ese cordón montañoso, van a caer en el Valle de Colchagua, específicamente una zona que se llama Palta, que ha tenido cierto renombre también con variedades como Carmener y como Syrah. Pero son Syrah, ya hablando estilísticamente, son Syrahs que son muy distintos a los que uno puede encontrar, como les decía, un poco en Limarí o Elqui, o en la zona costera, por ejemplo, de Lleida, de San Antonio o Casablanca, que tienen este estilo, yo diría, un poquito más, quizá la palabra no es la justa, pero un poquito más rodaniano que estos Syrahs colchagüinos que son más de estilo más moderno, de estructura más grande. Eso un poco para hablar en amplios rasgos de lo que es la zona central, para meternos a un valle que es gigantesco,
que es el Valle de Maule. Curicó fue una zona donde se plantó en un principio, estamos hablando de 35, 40 años atrás, una variedad como la Sauvignon Blanc. Recuerden que Chile comienza a exportar en esa época y los países a los cuales se llegaba en ese momento exigían que Chile tuviese otras variedades, no solo el Cabernet Sauvignon, que era lo que más se vendía y lo que más se vende hasta el día de hoy, lo que más se exporta, sino también otras variedades. Y ahí se empieza a probar con el Sauvignon Blanc. Otro gran error, en el final del siglo XIX, lo que llega como material genético, que en el fondo creíamos que era Sauvignon Blanc, básicamente era Sauvignonaz o Sauvignon Vert. Por tanto, son dos cepajes totalmente distintos, con resultados diferentes, una muy corta vida normalmente en esas condiciones climáticas para el Sauvignon Vert. Y luego viene la zona de Maule, que es una zona gigantesca, es la mayor productora en términos de cantidad de litros, son más de 52.000, 53.000 hectáreas plantadas en esa zona. Y aquí me quiero detener porque en el fondo para mí hay una diferenciación entre lo que es el Maule norte, que es un poquito, yo diría, una continuidad de lo que veníamos viendo entre Maipo, Rapel y Curicó, más esta parte, digamos, del Valle Maule, y hay una diferencia que yo diría que el título de la presentación es justamente eso. Se llama la Ruta de los Conquistadores. ¿Por qué se llama la Ruta de los Conquistadores? Porque es el lugar por donde después de Santiago entra la conquista a Chile, digamos. Entonces, en ese sentido, esto un poco ya, yo creo que ustedes lo conocen, hay variados datos aquí. La presentación obviamente va a quedar para ustedes, hay harta cifra dura, un poco cómo se ha ido metiendo también algunos países, específicamente estamos hablando de Asia, Oceanía y sobre todo China, en la evolución de la exportación de vino embotellado desde los años 80 hasta el 2019. Un poco, de alguna forma, los países, cómo han ido cambiando, 2 años en el fondo consecutivos, en donde obviamente China se ha mantenido, pero bueno, hay algunos países de la TAM como Brasil, y estos son datos específicamente para ustedes, para que puedan también. Esto es un punto importante, que es la sustentabilidad. Lo hablamos en alguna charla que me tocó con la querida Paz Levinson. Yo creo que esto es un punto que hay que considerar hoy día, de alguna forma, de los socios de Wines of Chile. Prácticamente el 70% está con algún sello de sustentabilidad, y que de alguna forma les ayuda también a la promoción y a la venta de sus vinos. Un poco hablamos de producción de vino por regiones, y la cantidad de variedades en términos de esta torta, en el fondo, que claramente ustedes pueden ver que el rey aquí es Cabernet Sauvignon, el Sauvignon Blanc. Hay otras variedades en el fondo que van acompañando, el Syrah, el Carmener creciendo porque cada vez más se van certificando ciertos viñedos, y se va cambiando obviamente lo que se creía que era Merlot, y se va sincerando básicamente que es Carmener. Alguien se lo está comiendo un perro, parece, no sé, escucho unos ladridos ahí. Bueno, esto se los voy a dejar a ustedes en el fondo porque lo fui explicando con anterioridad. Esto queda absolutamente material de todas formas, hay mucho dato aquí que está justamente en la página de Wines of Chile. Y ya entrar en directo a lo que nos convoca, un poco ya les he hecho cierta introducción hacia esto, en el fondo. Poco el tema de los mapas, y yo diría que específicamente vamos a hablar de esta ruta del sabor, esta ruta de los conquistadores, llamado así obviamente por
con la entrada de los españoles a la conquista de este terreno súper indómito. Les voy a hablar un poco de eso y cómo condicionó también el manejo y la viticultura ya a partir de 1550. Se habla de 1548, de las primeras plantas o las primeras viñas plantadas por los jesuitas en la zona de específicamente Huarilihue, el Valle de Itata, y luego esto se fue de alguna forma multiplicando, sobre todo por lo benigno que eran las condiciones climáticas y de suelo, obviamente, que hicieron del cultivo de la vid algo bastante normal en esta zona que nos rodea y de la cual voy a profundizar. La frontera sur entre el mundo aborigen chileno, indígena, y el mundo español está dado específicamente por un gran río que tiene aproximadamente más de 2 kilómetros de ancho, es el río más ancho de Chile, está aquí justo al lado, yo lo tengo a un par de cuadras en el fondo de casa, que es el río Biobío. El Biobío en el fondo marca esta gran guerra de Araucos, son más de 300 años de lucha de esta etnia que compartimos también con Argentina, que son los mapuches, un pueblo muy guerrero y que básicamente de estos 300 años de lucha, si lo llevamos hoy día, dicho por varios amigos historiadores, sería una guerra de 80 años. Un poco para ponerlos en contexto, de alguna forma, pensar que esta gente usaba boleadoras y arco y flecha, y luego los españoles venían con caballo, con armadura, con balas, con escopeta o mosquetos, qué sé yo, espadas, que tampoco eran conocidos, es básicamente haberse enfrentado, yo diría, a una invasión extraterrestre justamente para esta gente. Eso marca también la viticultura, porque son 300 años de lucha totales, como digo, al día de hoy sería una guerra de 80 años, y era porque tenían que esperar justamente que el río bajara en ciertos lugares, estos 2 kilómetros de agua en el fondo, con un caudal en ese momento muy potente, tenían que esperar que bajara el río para poder cruzar de un lado a otro. Cada vez que los mapuches podían cruzar al norte, esto hizo a propósito también que antes que llegaran los españoles, el imperio incaico también se quisiera meter mucho hacia esta zona y nunca pudo atravesar justamente Maule o Biobío o Itata. Y también hace que en el fondo la viticultura de estos jesuitas se fuera transmitiendo en parcelas pequeñas. Estamos hablando de que en general cuando yo hablo del secano interior, cuando hablo de secano interior quiero que entiendan que son viñedos que no se riegan, es planta que subsiste solamente con la pluviometría anual disponible, el agua disponible, normalmente en situación de suelos ondulados, es viña vieja la mayoría, el 70% de los viñadores o de los productores en esta zona no tienen más allá de 1 hectárea, por tanto son pequeños productores, y el 80% de esta viña vieja está en manos de estos productores pequeños. Entonces, esos datos duros yo creo que son súper importantes un poco para entender. Dale, Rodrigo. Ahí es importante, interesante de hacer una comparación, o por lo menos siempre la duda que yo me hacía o preguntaba, porque también Chile tiene una diferenciación en la hora de elaboración de los vinos, en la hora del fraccionamiento del vino. Después estaría bueno que les comentaran los chicos, porque es como una pregunta que siempre me hacen cuando vienen de Chile, me preguntan a mí, y esa diferenciación. Obviamente, cuando ingreses de lleno a hablar de estos perfiles, pero tenerlo en cuenta. Perfecto. No, lo hablamos inmediato. Mira, en Chile tú puedes fraccionar lo que yo entiendo es embotellar, ¿no? Es un poco el término o la traducción para el mundo chileno. Mira, en general, Chile se acostumbró y está permitido que se pueda fraccionar
varias veces en el año según el requerimiento del importador. Eso quiere decir que tú mantienes de alguna forma un stock de litros disponibles justamente para cuando te vaya pidiendo el importador, tú lo embotellas y eso se va a puerto y luego se va a los mercados de exportación. Perfecto. Para que se hagan una idea, solo del Cabernet Sauvignon de Casillero del Diablo, en Conchitoro, se hacen más de 13 millones de litros. Por tanto, eso se fracciona al menos 3 veces al año. En ese sentido, un poco para que tengan una idea de quizás el vino más conocido de Chile afuera, ¿no? No me voy a detener mucho en Conchitoro porque básicamente piensen ustedes que aquí está permitido legalmente que para poner la variedad de alguna forma en la etiqueta se puede usar hasta un 25% de otras variedades y de otros años. Eso quiere decir que de alguna forma la regla general es que un país como muchos países de Europa, cuando importan el vino, te exijan que el 85% de lo que contenga el vino sea específicamente de ese año y también de esa cepa o esa variedad o ese mono varietal que puede aparecer en la etiqueta. Pues bien, hay un 15% mínimo que dicho sea de paso en 13 millones de litros, un 15% son varios millones a los cuales tú puedes echar mano. Entonces, si uno se pone mal pensado, uno dice, bueno, ¿de dónde vienen esos otros litros? Y luego uno puede pensar también cómo se rejuvenecen los vinos. Entonces, bueno, hay maneras, porque hoy día obviamente se controla, sobre todo el importador pide obviamente una ficha en donde se detalle específicamente qué contiene el vino, pero es bastante conocido el truquito, entendiendo que yo desde hace un tiempo, desde que dejé descorchado 5 o 6 años atrás, me metí de lleno al mundo de la producción. Entonces uno se va enterando, decimos en Chile, bueno, ustedes sacan el mate, acá sacamos el palillo, ¿no? Sacamos los palillos y nos ponemos a tejer, entonces sabemos algunos pormenores de lo que va pasando en el interior de la bodega. Por tanto, bueno, es fácil entender que Conchitoro, que es el mayor poder comprador de la uva de la zona en Itata y Biobío, le convenga que el precio de estos productores sea súper bajo. ¿Por qué? Porque obviamente no solo Conchitoro, sino que el grupo San Pedro y Santa Rita compran a muy bajos precios y pueden poner de alguna forma estos vinos a un mejor precio aún en el mercado exterior. Esto es algo que se conoce acá, se sabe y es bueno que también ustedes como colegas lo comprendan, porque es la razón por la cual mucha de esta gente se mantiene en una condición de pobreza, a pesar de que tienen muchas veces unos tesoros de vino y de uva, no se atreven a fraccionar, no se atreven a embotellar, sino que lo venden como bulk wine, en el fondo, como vino de granel, o venden simplemente la uva, y luego estos grandes compradores van en ese 15% de alguna forma que les permite la ley, van metiendo estas cepas que tienen una calidad interesante, en algunos casos muy alta, y que van a parar justamente a vinos que tienen otras marcas y que tienen, bueno. Eso un poco para responder un poco tu pregunta, gracias, Rodrigo, sí, y que también sirve como aperitivo a lo que podemos ir viendo. Les dejé también una ficha con el régimen hídrico, en el fondo, ven ahí la diferencia. Hace 9, yo diría 10 años que veníamos con una sequía. Este año es un año bastante normal, ha llovido muchísimo. Yo no me recordaba de niño estar encerrado, bueno, estábamos encerrados obviamente por el COVID, pero ver llover 3 semanas seguidas, eso es súper interesante. Les tengo también un dato pluviométrico desde zonas de interés como La Serena, que es el valle, o rodeando el valle de Limarí y Elqui, Santiago, Valle de Maipo, Curicó, Chillán, Concepción, que es la zona donde estamos, y un poco lo que vamos a hablar de la zona más
más austral que es Traiguén, básicamente. Un poco metiéndonos también ya específicamente al Valle del Maule y las condiciones climáticas, y quiero hablar específicamente de un proyecto que me interesa mucho, que conozcan, que es un poco, esto es algo que cuando uno se mete a la ruta de los conquistadores y a los que han tenido la suerte quizás de cruzar, uno inmediatamente se percata que ya la viticultura de alguna forma, o la forma de conducción de la viña, va cambiando, dando paso obviamente a esta condición de secano costero, donde las viñas están en gobelet o vaso, en el fondo, en vaso pequeño, y que en general está dado por variedades, principalmente, sobre todo cuando hablamos de secano interior o secano costero, en el Valle de Maule, Itata y Biobío, está dado casi en su totalidad por variedades como la País, que es la criolla de ustedes, o el Listán Prieto, en el fondo en Islas Canarias, a pesar de que hemos ido siguiéndole la pista y lo que se creía que el origen de la Listán Prieto en el fondo era Islas Canarias como la última, el último puerto que tenían los españoles antes de atravesar en ese momento a lo que ellos creían las Indias, en este específico caso América, en el fondo. Esta variedad se quedó aquí desde la conquista. Estamos hablando de que estas variedades en el fondo fueron plantadas alrededor del 1550. Por tanto, hay mucha viña vieja, estamos hablando de aproximadamente 10.000 hectáreas de criolla o de país que están subdivididas entre justamente el valle de Maule Sur, Itata y Biobío. Hay obviamente en otros lados, en Colchagua también uno encuentra, pero en general aquí está el grueso de esta variedad. Estas variedades, junto con la Moscatel de Alejandría, fueron las dos variedades que más se plantaron por los jesuitas, específicamente por los españoles, justamente para, bueno, todos sabemos la historia que requerían el vino para hacer la misa y también obviamente como alimentación. Y en ese sentido, estas viñas fueron quedando de alguna forma. Hay que recordar que el país en general es una variedad que no tiene un color muy intenso, y una de las teorías es que Chile es un país sísmico absolutamente, sobre todo aquí en la zona. Ya hablaremos de eso, de Copquecura, donde un conocido, probablemente muchos de ustedes, como Leo Horacio, plantó ahí en Copquecura. Copquecura es el centro sísmico de Chile. El año 2010 hubo ahí el centro de un terremoto 8.8 que sacudió a gran parte de la zona central de Chile. Y el año 39, específicamente en Chillán, estamos hablando que desde aquí, desde Concepción, a 100 kilómetros tienes una ciudad al interior, mucho más cercana a la cordillera de los Andes, que se llama Chillán. El año 39 hay un tremendo terremoto. En ese momento, estoy hablando de que una de las teorías, ojo, porque hay muchas más, pero esta por lo menos la que a mí más me suena coherente. El año 39, los productores, en donde muchas bodegas se vinieron abajo, hay que pensar que las condiciones en ese momento de las bodegas eran sobre todo muros de adobe, muros de barro en el fondo, y perdieron gran parte de su patrimonio en este terremoto del 39, y le piden al gobierno regional que importe ciertas variedades, más que importe, distribuya ciertas variedades que se habían introducido a finales del siglo XIX a Chile. Entonces, en ese momento, el jardín de variedades que tenía Chile no solo lo conformaba el Cabernet Sauvignon, el Merlot, confundido también con el Carmener, qué sé yo, el Semillón, y otras variedades, y se empieza a distribuir una variedad que le pudiera dar intensidad o potencia en términos de color a la variedad país. Y ahí se introduce la cariñena o el cariñán. Y esta variedad, porque normalmente si uno de alguna forma empieza a buscar ciertos viñedos
en el secano interior, el secano costero del Maule Sur, uno se encuentra con que en general la época de plantación de la cariñena o el cariñán es del año 39-40. Entonces hace mucho sentido la teoría del terremoto. Estas plantas están también en condición de secano, no son regadas más que por las lluvias, como les decía, anuales, es viña vieja, y eso de alguna forma, en ese momento, estamos hablando antes de viño y antes de que se empezaran a producir los primeros cariñán o cariñenas en Chile, se iban a mezclas para garrafa, para vino de alguna forma mezclados con país, que se consumían mucho en esta zona. Estamos hablando de un lugar llamado Cauquenes y su alrededor. En ese sentido, yo les tengo acá también un poco las comunas. Yo fui acortando también la cantidad de variedades porque Maule es una cantidad, es un jardín de variedades, y algunos productores incluso han ido importando otras variedades como albariño, ahí un poco ustedes las pueden ver, pero es interesante ver también en las variedades blancas como el semillón se ha ido rescatando, al igual que en Argentina también, y la moscatel de Alejandría, y en el caso de las variedades tintas, les dejé ahí también que, fíjense, en la zona Cauquenes, la cantidad de hectáreas plantadas con cariñán y con la país. En general, en Chile, la país ocupa aproximadamente yo diría unas 10.000 hectáreas plantadas, como les decía hace un rato, y en este caso, en cuanto a cariñán, son aproximadamente 70 hectáreas. Tampoco es mucho, pero es viña muy vieja, y en ese sentido hay una agrupación que se llama Viño, a lo mejor algunos de ustedes la conocen, ahí yo les dejo un poco el cómo pueden entrar a esta asociación. Se agrupan de alguna forma quienes tenían o quienes producían este viñedo viejo. Son hoy día 17 bodegas que tienen como condición justamente que la viña sea vieja, que sea de lugares específicos, que no se riegue y que nuevamente el 85% de la variedad sea cariñena, ¿no? Y después cada uno un poco hace su receta. Estamos hablando de bodegas importantes como La Apostol, como Conchitoro, pero también algunas bodegas pequeñas como Carter Morelhauer, como Gilmore, como Morandé, que hace cariñán hace bastante tiempo. Yo diría que si uno pudiese hacer un paralelo entre estas 70 y pico hectáreas que hay de cariñena en el Maule, esta variedad se adaptó a las condiciones de clima y suelo. El secano interior es un clima, como les decía, son suelos más bien ondulados, son laderas no muy pronunciadas. Luego hay condiciones de un clima absolutamente mediterráneo, y donde tienes también la cercanía a Cauquenes, que es un lugar, no diría caluroso, pero sí hay una diferencia climática absoluta con otro lugar que nombraremos más adelante, que es, y otra variedad que nombraremos más adelante, que es la Sansó, o la cargadora, como llaman los campesinos en esta zona, y que ya hablamos del secano costero. Secano costero, en el fondo estamos hablando de, específicamente en la zona Itata, los viñedos que fueron plantados, como les decía, en el 1550 aproximadamente, están la mayoría en ese sector, en Coelemu, específicamente en Guariligüe, entre 18 y 24 kilómetros línea recta del mar. Entonces es importante, de alguna forma, un poco yo les digo lo del origen del cariñán. Aquí yo en el fondo les hago este paralelo justamente porque cuando uno empieza a ver los suelos en el fondo y la diferencia, por ejemplo, entre los países o el país o las criollas de Itata, específicamente esta zona que yo les decía en el fondo que es a los alrededores de Coelemu, y los países de los alrededores de Cauquenes, son muy distintos, son muy diferentes.
Yo diría que estilísticamente hablando, hoy día podríamos decir que muchos de estos vinos que se están haciendo con la variedad país tienden a pensarse como lo que los franceses llaman un vin de soif o un vino de sed. Son vinos, muchos de ellos hechos y pensados como vinos glu-glu, vinos como decimos los amigos, de alta chupabilidad, en el fondo. Es que el término drinkability no tiene una traducción al español todavía, pero sería como bebebilidad. En ese sentido, estos vinos siempre fueron pensados de esa forma, porque piensen ustedes, no sé si han escuchado hablar del pipeño. El pipeño hay pipeños blancos y pipeños tintos, y aquí me quiero detener, porque en el fondo cuando uno empieza a escuchar el concepto, no sé, yo me acuerdo haber empezado a beber algunos vinos de la Pierre, en Bourgogne, o algunos otros vinos a base de gamay. Me hacía mucho sentido porque decía, bueno, pero aparte de aprenderme los crus de Beaujolais en el fondo de memoria para lo que eran los concursos, esas cosas, uno empieza a decir, oye, pero aquí hay una conexión con los vinos con los cuales yo me crié, con los vinos que en el fondo estaban en la mesa disponibles. Entonces uno dice, pero ¿cuál es esta conexión? Bueno, en muchos casos yo diría que el suelo, las variedades son absolutamente diferentes, pero está esta condición, yo diría, de estos pequeños viñateros, como les decía, 70% tienen menos de 1 hectárea, y el 80% de todos estos viñedos está en manos de estos pequeños viñateros. Entonces son pequeños productores. Obviamente, como la pluviometría es importante, porque obviamente en un año seco tienes que aprovechar al máximo las condiciones de lluvia. El caballo y el arado, en el fondo, es algo muy normal en esta zona. Es absolutamente primordial arar para, obviamente, de alguna forma remover no solo la energía, sino que también intentar captar la mayor cantidad de agua lluvia disponible para la subsistencia de la planta. Entonces, claro, tú de repente, o yo personalmente, hablo específicamente por mí, me iba a ciertos lugares y veía, wow, mira, están usando el caballo, pero esto yo ya lo tenía en mi cabeza. Esto era lo que se hacía en el campo normalmente. Pequeños productores, pero aquí también hay pequeños productores, en el fondo. El concepto de vino natural, y cuando a mí me lo explicaron, estaba en Italia, me acuerdo, pero esto es como se hace el vino en mi zona. Entonces me empecé a dar cuenta que hay una serie de conceptos que hoy día se empiezan no hoy día, yo diría ya hace un tiempo, pero empiezan a sonar de un poco mayor, y esto todo se hace aquí. Estos campesinos, que muchos de ellos, como les explicaba, están en condición de pobreza, no tienen el dinero para agregar químicos y pesticidas, entonces tienen que mantener muchas de las viñas en condiciones absolutamente, aunque no pueden certificarse, pero son orgánicos, tienen tratamientos, muchos de ellos, porque se ha transmitido de generación en generación, pero les aseguro que hay mucha coincidencia incluso con la biodinamia. Y luego la forma de elaborar el vino es absolutamente natural, porque tampoco tienen dinero para agregar sulfuroso. Entonces, dependen absolutamente de las condiciones climáticas y de suelo. Luego, obviamente, sobre todo en la zona Itata, específicamente cuando hablamos del secano costero, o sea, la zona que no se riega cerca a la costa, las acideces son maravillosas. Ya les hablaba un poco de los tipos de suelo, en donde estos 200 millones más viejos de años, de los granitos específicamente, hay bastante pizarra, lamentablemente, no sé si Pedro se los dijo, pero esa cantidad de schist o pizarra disponible está la mayoría plantada con pinos y eucaliptus, que es para mí, cada vez que yo entro y entro por avión y veo esta cantidad de bosques invasivos que no son de este lugar, en el fondo pertenece a la industria papelera, la industria del papel de Chile, en el fondo, que mueve millones y millones de dólares, tienen un poder gigantesco. Yo cada vez que lo veo desde arriba, desde el avión o de la carretera, digo, ahí deberían estar los mejores viñedos plantados de Chile. Ustedes ya lo ven, no sé, el Empedrado, por ejemplo, de Miguel Torres, es un lugar que tuvo que desforestar
todo un sector para poder plantar, yo diría, uno de los grandes Pinot Noir y los grandes proyectos que últimamente se han plantado en Pizarra. Hay otra zona en Curicó que se llama Alicantén, que también hizo prácticamente lo mismo. Pero bueno, la cantidad de granito viejo disponible es muy diferente al granito ya de Cauquenes. Por tanto, los vinos tienen un perfil aromático y gustativo distintivo. La cercanía al mar es absolutamente importante. Toda esta influencia marítima, la costa aquí es fría, lo que hace que tengamos disponible una cantidad de pescado y mariscos de muy alta calidad, de muy alta gama. Y luego la cordillera de la costa, específicamente pasado el río Biobío hacia el sur, tiene una riqueza de productos no solo de hongos, sino que también de frutillas endémicas, frutillas blancas que son endémicas de esta zona. Hay una cantidad de alimentos que son propios a nosotros, hay una cantidad de tradiciones campesinas que son propios también a esta zona, hay una cultura del cerdo, del chancho, como llamamos acá, muy disponible. Entonces, obviamente, el vino siempre cumplió una parte cultural muy importante en esta zona. Y como les decía, el pipeño, de alguna forma, es este vino que se hace en la zaranda sobre estas especies de bambú, que aquí llamamos coligüe en el fondo, y que el vino se pisa muchas veces, como lo que ustedes podrían llamar el vino patero, para un poco ponernos en ese contexto. Sí. Ahí tenés unas imágenes, si adelantan a Filmina, tenés las imágenes que está un gráfico, lo que estabas comentando de la elaboración. Que está muy bueno, mira, adelantate un poquito más y... Dale, de ahí volvemos. Sí. Ahí lo tienen. Esto básicamente es la forma tradicional de elaboración del vino en esta zona, con esta zaranda que ustedes pueden ver ahí en el fondo, donde el vino muchas veces se puede hacer, obviamente el trabajo es mayor en la mano, pero es muy bonito ver bailar prácticamente a los vendimiadores sobre la zaranda e ir separando con el pie los escobajos. Obviamente cae por la zaranda escobajo, por tanto hay muchas veces maceraciones en el fondo y racimo entero cuando uno habla de conceptos de alguna forma de vinos nuevos, esta forma de hacer el vino muchas veces con el escobajo, cuánto escobajo usaste, bueno, aquí esto es parte de el vino. Lo mismo pasa también, un poco el paralelo con los vinos naranja. Hoy día también otra categoría de vinos de blancos con maceración pelicular. Bueno, piensen ustedes que esto mismo se hace con la variedad Moscatel de Alejandría, con Semillón, con Torontel, pero básicamente con Moscatel de Alejandría, que es la variedad más disponible en el secano interior y el secano costero. Por tanto, obviamente dentro de ese lagar de madera, esto es un tipo de roble, a propósito, es un tipo de roble que se llama raulí, es autóctono del sur de Chile, y en el fondo es un tanque abierto en donde entra la uva, en el fondo se pisa con esos pisones de alguna forma, y no hay extracción, no hay una mayor extracción. Por tanto el vino joven de alguna forma se vendía y de alguna forma se comercializaba a través de barricas. Por eso se llama pipeño, porque en ese tiempo se conocía como pipas, ¿no? El nombre pipeño viene específicamente de eso. Son barricas también hechas de este roble autóctono que es el raulí, de aproximadamente 500, un poco como en Portugal también, ¿eh? como es esa tradición también de trasladar el vino en pipas. Así se vendía, se comercializaban las pipas, y por eso el nombre toma el nombre pipeño. Les digo, básicamente hay pipeño blanco, pipeño tinto, y vendría siendo nuestra respuesta a estos vinos de sed de hoy en día, porque verdad que los vinos tienen una facilidad de beber y tienen yo diría, esta noble simpleza, esta noble rusticidad que tienen muchos los campesinos que hay en la zona. Así es que un poco también, sin
es importante ese hombre que ustedes ven en pantalla, no sé si han escuchado hablar de Louis-Antoine Louis. Si no han escuchado hablar, sería interesante que supieran que este francés, en el fondo sommelier, que llegó a Chile a trabajar en una cocina, después se instaló ya en Chile el año 2006 y probablemente pupilo de Marcel Lapierre, de quien hablábamos hace un rato en Morgón. Louis Antoine tiene una importancia porque fue, yo diría, de los primeros que creyó en la criolla, en el país. Estamos hablando de que Clou, aquí en Chile, fue el año 2006. Por tanto, a este francés, sommelier, en el fondo, colega, le debemos gran parte del por qué hoy día muchos de zona de Itata, Biobío y Maule Sur crean justamente en este de Nueva York o de Londres con estas criollas o estos países hechos ya no solo por Louis Antoine, sino que por otra gente. Yo sé que ustedes en Buenos Aires tienen algo del Cacique Maravilla, por ahí de Roberto Enríquez, de Mauro González. Hoy día son nombres que de alguna forma para mí suenan un poco más común, obviamente para ustedes, para muchos serán nombres nuevos, pero que hoy día tienen un lugar en la escena vitivinícola no solo regional, nacional, sino también mundial. Es gente que trabaja y tiene una filosofía que en la mayoría de todos los que nombré están todos trabajando el viñedo y en la bodega de forma natural. A más de alguno dirá, bueno, pero es natural hacer vino, sí, claro, pero en el fondo cuando tú te das cuenta que hoy en día hay mucha bodega que te presenta un vino como un vino natural y uno pregunta, bueno, ¿y por qué es un vino natural? No, es que fermentó con levadura espontánea o levadura nativa. Y si uno hace el análisis de qué levadura fermentó cuando hay una bodega industrial y no aisló bien esa cuba, les aseguro que la gran mayoría de esos vinos están fermentados con la BL1, que es la levadura que fermenta Sauvignon Blanc, que es como diría, como el cabezón, es como el cabezón Ruggeri para ustedes, ¿no? Atrás esa mete los codos con todo, entonces ahí la nativa no existe, ¿no? Si en el fondo eso es una falacia muchas veces y es un invento marquetero muchas veces de decir que, bueno, el vino se fermentó espontáneamente con levadura nativa cuando todos sabemos que dentro de una bodega, si ya se ha empezado a utilizar levadura que no es la levadura espontánea de la uva o del viñedo o de la bodega, es muy difícil sacar a la levadura industrial. Así que bueno, básicamente esa filosofía es muy importante, un poco ya hablamos de... Sí. Te corto ahí, don Héctor, que hay una pregunta que también nos queremos hacer como sommelier todos a la hora del mariaje, toda esta región maravillosa al sur, por algo le pusimos la ruta del sabor y bueno, somos... que nos gusta comer y beber juntos, ¿sí? Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que primero te llama cuando hablamos de país, de criolla, bueno, todas estas variedades hermosas de esta región que estás hablando? Sí. ¿A qué nos remite? Si nos puedes decir ahí mientras que estás hablando de país, porque es el momento, me parece. Sí. No, es muy importante. Normalmente hay una floralidad. Son vinos que muchos de ellos, si hablamos, por ejemplo, no quiero caer porque cada, obviamente, productor tiene estilísticamente o hace su propio vino, pero podríamos enmarcarlo a la cariñena o a la cariñán con estas notas de melosa, que es una flor bastante nativa de la zona. Hay normalmente fruta azul, hay berries, hay arándanos, y también una acidez muy importante, natural. Es una acidez y una estructura, un tanino levemente tizoso por el granito. Como les decía, en la zona de Cauquén, específicamente en Maule Sur, el granito tiende a juntarse con un poquito de arcilla. Son granitos más apretados, por tanto, la raíz le cuesta un poquito más introducirse. Recuerden que es Viña Vieja, como les decía, el año 39. Esta es una zona absolutamente de cerdo. Aquí, en el fondo, la carne que más se consume justamente es el cerdo. Y en ese sentido, yo diría que la cariñena
por la acidez que tiene y por la estructura, en el fondo, estos huesos y esta carne, en el fondo, que... Sí, sí, sí. ¿Me podrías cortar un poquito así, así te vemos bien, mientras que habla de esto que es maravilloso el maridaje? Dale. Un poquito de la presentación, así te vemos mejor. Por A favor. ver, voy, corto la... a ver, Dale, stop share, ahí está. aquí, ahí está. Ahí estamos, ahí No sé está. si Se ve un poquito mejor. a lo mejor Oscureció ahí un tengo poco. poca luz, estoy un poco Sí, no oscuro, pasa ¿no? nada. Sí, sí, está un poquito oscuro. Bueno, No importa. Ahí está, mejor. Se hizo la luz. bueno. Pero es que bueno, ya les digo que en el fondo hoy día corrí y tuve una degustación temprano, así que si estoy un poco, a veces se me traba la lengua, No pasa nada. y luego que esto Que no uno falle está nunca, ¿no? Porque en el acompañado, fondo, obvio. si no el coronavirus, viste, se nos mete de alguna forma, ¿no? Entonces, bueno, Bueno, me estabas comentando del yo creo que la cerdo. podemos poner allá. Me estabas Sí, sí. comentando Sí, que... es una zona, nosotros llamamos zona chanchera, ¿no? Porque Ujú. de alguna forma se aprovecha este noble animal, inteligente animal, casi todo completo. Entonces, cuando uno piensa en el país, piensa en morcilla, Claro. básicamente, ¿no? Este es tradicional, muy tradicional. Si tú vas a cualquier restaurante de esta zona campesina, es muy tradicional Y que obviamente siempre... hay una feria que es Chancho para Lenguado, si no me equivoco. Exactamente, exactamente. Es una linda oportunidad de conocer a muchos de estos productores y otros también pequeños productores que hay en Chile, eh, que se llama Chanchos de Lenguado. Se hace 2, 3 veces al año, lamentablemente no ha, yo creo que es mucho. Sí. Lamentablemente no se ha podido hacer este año, pero es una oportunidad linda para conocer a muchos de estos productores, pequeños productores, no solo aquí de esta zona, sino que también obviamente hay pequeños productores en Casablanca. Me quiero detener ahí algo, en el fondo, al dato duro que muchos de los colegas que ahora los puedo ver, que bueno, porque en el fondo puedo ver caras en el fondo, eh, normalmente la historia reciente de Chile contada no solo en el Oxford Companion of Wine, lo hablamos la última vez con Ferran, con nuestro colega Ferran Centelles, que ayuda a Jancis en el fondo a armar un poco todo esto. Casablanca aparece como el primer valle costero de Chile. Aquí hay un gran error. Eso yo diría que para muchos de ustedes que les gusta el dato freak o el dato duro, Casablanca se plantó hace 40 años aproximadamente, eh, con variedades que se buscaban en ese tiempo, que era obviamente el Chardonnay. El pionero ahí fue Pablo Morandé, en ese tiempo era enólogo jefe de Conchitoro. Después él siguió su propia compañía, Morandé, Bodega Re, etc. Pero fueron dos familias, básicamente, Conchitoro y Vilar, la familia Vilar, que plantaron en Casablanca, que fueron los primeros, estamos hablando de 40 años atrás. Bueno, si hablamos de Valle Costero, en el fondo, ya les dije, aquí a 40 minutos de casa, en el Valle de Itata, específicamente en un sector que se llama Coelemu, y específicamente en un lugar que se llama Guarilihue. Algún día hay que hacer alguna cosa con Gugú, Hualta Guarilihue. Es algo que tengo en destinado, pero en el fondo este valle se plantó en 1548. Hay una diferencia de cientos de años en el fondo. Entonces, cuando alguien les pregunte de ahora en adelante y pueden echarme la culpa a mí y me hago absolutamente responsable de que el primer valle costero en Chile plantado es absolutamente el Valle de Itata. No hay discusión en eso, porque hay registro histórico de la variedad país y la moscatel de Alejandría plantada en 1548, 1550, aquí a 40 minutos de casa, específicamente en Coelemu. Entonces, cuando hablamos de historia, básicamente uno puede sentir que Santiago, la capital, y sus viñedos alrededor de ellos, han mirado siempre por sobre el hombro estos viñedos de acá, en el fondo, de gente campesina, de gente humilde, de gente que de alguna forma ha subsistido
y aquí no, lamentablemente, y que bueno, no han llegado grandes viñas salvo medianas, quizás de Martino, ya compró en el fondo, pero son, como les digo, cuesta mucho, esta gente le cuesta mucho deshacerse de sus viñas porque es algo que han aprendido a hacer ahora en esta época de la poda, donde se piensa la siguiente vendimia. Es una zona muy fría, como les digo, ha llovido en algunos casos 3 semanas seguidas, entonces podar en estas condiciones, porque aquí en el fondo hay unas laderas que son imposibles, hay que ser andinista o como sea para poder cosechar, porque aparte el gobelé es pequeño, por tanto siempre hay que estar trabajando muy agachado, tanto en el trabajo de poda como en la vendimia. Eh, Luego la forma de vinificación también es una vinificación súper tradicional de la zona, y luego volviendo a tu pregunta, Rodrigo, esta costa es maravillosa. Nosotros aquí tenemos unos peces y unos mariscos que son increíbles. Aquí en el fondo aparecen cosas tan extrañas como algo que nosotros conocemos como picoroco. No sé si alguien ha escuchado, es una roca marítima, es algo que probablemente vino de otro planeta, el mismo planeta de los Persebes, probablemente en España. Lo conversábamos la otra vez con Luis Gutiérrez, que en el fondo son rarísimos. Se llama picoroco porque tiene como un pico de loro, y es muy carnoso, es una carne blanca de un sabor muy profundo, muy marítimo. Y luego también, obviamente como en Argentina, también tenemos nuestras empanadas. Nuestras empanadas normalmente son con mariscos, con una base de mariscos, son las empanadas fritas, de mucho sabor, y que va dentro siempre otro elemento extrañísimo, muy yodado, que se llama piure. El piure, más de algún curioso por ahí lo va a notar. Me acuerdo, para una revista hace muchos años hicimos un estudio de cómo armonizar o cómo acordar el piure con algún vino. Probamos Riesling, espumoso, champán, probamos todo, y la verdad es que es muy difícil, salvo obviamente con vinos de la zona, o con Jerez, bueno, algún fino, alguna manzanilla. Incluso la manzanilla se queda un poquito corta porque es un sabor marítimo, yodado, súper intenso. Yo diría que si el erizo, por ejemplo, está en un nivel de yodo en sabor, en boca, de 0 a 10, 3,5, 4 en algunos casos, esto hablemos que está en 15, 20, 25. Es un yodo que no a toda la gente le gusta, pero en un poquito, siempre en la empanada de marisco de la zona es costumbre. Así que, como les digo, tenemos mar y montaña. Aquí, en el fondo, como les digo, a un poquito al sur, tenemos toda esta cordillera de la costa que es maravillosa, con mucho vegetal y fruta endémica. Tenemos un banco aromático, y ahí quizás me puedo detener el por qué de alguna forma esta condición de humedad hace que los vinos también, ojo, Concepción de alguna forma tiene temperaturas en el verano, no superan los 27, 28 grados, tenemos altísima humedad, normalmente hay una alta humedad, lo que hace que los vinos en esta zona guarden muy bien. Uno puede confiarse absolutamente en una guarda sin recurrir a un sistema, digamos, más complejo, sino que una propia bodega. Y bueno, es una zona linda, es la segunda ciudad más importante de Chile. Es una ciudad que no está por la 5 Sur, por la Panamericana, sino que hay que meterse de la Panamericana hacia la costa, aproximadamente 40, 45 minutos, una hora máximo. Pero es una ciudad universitaria, hay más de 17 universidades, la tercera universidad más importante del país está aquí de frente mío, al lado de casa. Es una ciudad también muy obrera, muy industrial. Aquí nace el movimiento izquierdista revolucionario contra Pinochet. Aquí nace la música, es una ciudad de rock, así que si hay rock se bebe también. Pero hablando, Héctor, hablando de música, para ir dándole un cierre a esta 5 horas, pero me encanta realmente todo lo que estaba hablando. ¿Podemos hacer un resumen de los últimos 3 valles, sí, que sería sí. Osorno, bien Austral? Eso me interesa también. Perfecto. Aprovechar unos minutitos. Perfecto. Vamos a compartir. Yo ya les dije, capaz que
nuevamente me equivoque. Si querés la compartís tú, Rodri. Ahí la comparto. Ah, pero ya se me fue. Quizás listo, listo, dale. Son las últimas. Son las últimas. Slide, perdón. Perfecto. Es importante aquí, yo diría que en el caso de... a propósito, otra de las cositas del legado forestal son los incendios forestales. El año 17 tuvimos un incendio gigantesco en todo Chile. Esta es una foto preciosa que sacamos junto a François Massoc, que es el renacer de la viña, ¿no? La viña nace de las cenizas, pero de verdad, muchos de los vinos quizás si se encuentran con algún vino de la zona, que ya que les va a entrar la curiosidad, yo sé que muchos de ustedes son súper curiosos y están en el ADN, yo diría, de un sommelier, ser súper curioso. El 2017 se van a encontrar con el aroma de incendio en muchos de los vinos. Lamentablemente no se puede hacer nada, obviamente hay algunos productos que le bajan la intensidad, pero bueno, el 2017 yo diría que es un año complejo desde el punto de vista para hacer estos vinos, justamente por los aromas de humo que hay en el vino. Bueno, un poco hablarles hay un recuadro ahí también del Biobío, que se junta al mar, parece un mar básicamente, pero es el río. Y luego Malleco. Malleco, a pesar de que son aproximadamente 80 hectáreas en total, es súper importante porque como hay un cambio climático y como la cantidad de agua disponible en Chile va cambiando, es importante porque grandes empresas han entrado aquí. Estamos hablando de Aquitania con el socio chileno francés que es Felipe Solmeniac, que se asoció con el ya fallecido Paul Pontalier, director obviamente de Chateau Margaux, y Bruno Prat y otra gente que suena en el fondo a buenos champán y a grandes vinos. Llegaron aquí hace más de 25 años, plantaron, básicamente partieron con 5 hectáreas de Chardonnay en esta zona y hicieron para mí uno de los grandes Chardonnay que un poco un detalle de la guía de Escorchados quizá era que odiábamos el Chardonnay en Chile, yo por lo menos encontrarme esas bombas de vainilla pesadas, etcétera, entonces pusimos el Chardonnay como algo que era negativo absolutamente, estamos hablando de 2005, 2006, y una de las excepciones en ese momento era absolutamente de la viña Aquitania, Sol de Sol, específicamente esta zona de Traillén, uno de los grandes Chardonnay, y después obviamente se fueron sumando los de Quebrada Seca, el Limarí, algunos de Rasuri y las Pizarras en Aconcagua Costa, pero en ese tiempo básicamente el Chardonnay era algo que era para mí difícil de beber, difícil de entender. Hoy día grandes enólogos tienen sus viñedos aquí, el proyecto personal de Francisco Betic, que es el enólogo jefe de Rasuris, tiene su proyecto que se llama Betic Wine. Básicamente las variedades que están aquí plantadas son Pinot Noir, Chardonnay y un poquito de Riesling. Esto ya se vuelve a regar, ojo, salvo hay un viñedo que es del grupo también de los socios de Pedro Parra y François Massoc, qué sé yo, y bueno, Paco Leighton, que plantaron en esta zona también Pinot Noir, Chardonnay, Riesling, y por eso un poco los volcanes, sobre estos suelos volcánicos que se llaman, bueno, de origen volcánico que es basalto, y un poco también antes de terminar, decirles que la cargadora, no hablamos del Sansó, que aquí se da fantástico, y al igual que la Cariñena, súper bien en granito. El país en general está, la mayoría o la alta calidad del país está plantado sobre suelos de origen basáltico, aquí llaman trumado, es un polvo, es un polvillo, básicamente una ceniza volcánica grisácea, oscura, y aquí este lado grisáceo del suelo, esta roca basáltica, es un poco más blanquecina, pareciera carbonato de calcio, pero no lo es, se deshace rápidamente en las manos, y estos lugares me parece que son extraordinarios. Lo demás, Rodrigo, en el fondo, lo que es básicamente una anécdota, porque son poquitas hectáreas, claro. Algunos Chardonnay que está haciendo Miguel Torres en Osorno, algo ya plantado en la isla de Chiloé por la Viña Montes, también un jardín de variedades, entre ellos Albariño, Riesling, Gewürztraminer, etcétera. Pero en general yo diría que
Sí. ¿Y qué opinión te merece Francisco ahí, Betty, con el Pinot Noir, el Chardonnay que está haciendo ahí en Para Martín Blanco? mí es uno de los enólogos más despiertos que no solo de Chile, yo diría que Sí. son unos tipos que no solo le ha sacado gran brillo a ese gran Cabernet Sauvignon que está justamente en la zona que les explicaba de Puente Alto, en el Valle de Maipo, que es Viñedo Chadwick, a un precio altísimo, pero me parece que en ese barrio donde se hace Almaviva, Melchor y Viñedo Chadwick, separados por una pandereta, por una muralla, el tipo se la juega en todas, sobre todo en las pizarras, en el Errázuriz, las pizarras, y luego su proyecto personal que le costó muchísimo, porque el dueño de Errázuriz es bastante jodido, entonces le costó mucho aceptar que él tuviera su proyecto personal. Me parece que es uno de los proyectos que hay que ponerle ojo en el futuro, porque probé el Chardonnay, es muy arriba estilísticamente, bueno, siempre en la cabeza uno empieza a comparar, pero muy burguiñón en el estilo, pero con todo ese sabor, obviamente, de esta zona. Muy interesante. Bueno, Héctor, realmente ha sido increíble, interesantísimo. Yo reafirmar los conocimientos, tengo la suerte de estar acá en Mendoza, estar tan cerquita de Chile y bueno, casi ya lo tomo como habitué todos los años, si puedo viajo para conocer diferentes viñas. Y bueno, hay grandes personalidades, hay una diversidad, yo lo he estado viendo en estos últimos años y ediciones de Premium Tasting, la diversidad que tienen con todas estas variedades nuevas que han llegado, digo, estuvieron siempre, pero que hoy se ha revalorizado y que se ha puesto en valor y que todo el mundo habla así de la país, la cariñena, bueno, la garnacha y así un montón más. Así que yo de mi parte, de poder escuchar y ser parte como orador acá de esta hermosa masterclass, te agradezco muchísimo, agradezco a Mati, a todo el equipo, a Moni, que estuvimos todo el fin de semana trabajando, y qué hermoso empezar la semana con todo este conocimiento de los vinos de Chile. Realmente yo quiero agradecerte personalmente, tener una vez más la oportunidad de compartir esta pasión que tenemos por las bebidas y por el vino. Así que ha sido súper claro para mí, entiendo que para todos los oyentes han habido muy pocas preguntas, yo también tuve el atrevimiento de hacer algunas. Pero bueno, ahí dejo la mano también para despedir a Mati, a todo el equipo, Vale, y a nuestra amiga que está en España, que la extraño. Así que después ahí cada uno va a tener su tiempo para agradecerte. Yo, infinitas gracias y bueno, salud y viva el vino. Bueno, entro yo, que a veces Rodri se nos emociona con estas cosas. Perdón. Bueno, Rodri, gracias obviamente a vos ya lo hemos repetido, pero gran parte del poder hacer estas charlas y sobre todo de la curaduría de los temas es la predisposición y el tiempo que gente como vos le dedica. Así que muchas gracias. Y obviamente a vos, Héctor, que además de tener oradores que hablen de regiones, como en este caso fue el sur de Chile, está bueno que sean colegas. Así que en este caso coincidió. Sos un gran amigo de los sommeliers de Argentina. Así que nada, te agradecemos en nombre de todos los sommeliers de Argentina por haber tenido el tiempo y sobre todo por haber hablado de algunos temas que no están tan en el fronting de los vinos de Chile y hablar no solo de la criolla o de la país que hoy suena tanto, sino de productores tan específicos y con esa fineza que te caracteriza. Bueno, nada, para mí es un orgullo compartir con tanto colegas, sigan con esa curiosidad que es importante, es algo que ha movido mi cabeza y probablemente el olfato y el paladar. Es importante mantenerse curioso, yo también estoy siempre intentando recuperar información de los amigos, de tanto amigo querido en Argentina. Así que bueno, muchas gracias por la invitación y lo que quieran, de verdad. Mi cuenta ahí, el Cavista por Instagram, siempre, a veces ando boludeando por algún viñedo que no tengo señal ni nada, pero siempre tendrán oportunidad de preguntar lo que gusten y de verdad. Salud y muchas gracias por la invitación.